en aprender un poquito más de Dios. ¿Por qué aprender de Dios? Porque no puedo confiar en alguien que no conozco. No puedo tener la confianza de llegar a alguien que desconozco cómo es, cómo piensa, qué es lo más importante para él. Y estudiando la escritura, Dios, hermano, que es el misterio más grande que hay. Dios es el misterio más grande que hay. Hasta el día de hoy usted ve que hay controversia en cuanto a la esencia de Dios. El pueblo judío dice hay un solo Dios, y es cierto, es un solo Dios. Pero nosotros conocemos la manifestación de ese Dios en tres personas. Y lo vemos en la escritura, lo vemos como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero Dios, si nosotros vamos a estudiar la palabra, se ha ido revelando poco a poco en cómo es, cómo piensa, cómo es Él, cómo es su esencia. Y cuando estudiamos la revelación de los nombres de Dios, que es lo que me tiene ocupado en estos días. El día viernes hablábamos un poquito del Dios que se rodea de santos. También les decía que cuando Dios habló con Moisés y Moisés recibe la revelación del envío que le hace a Egipto, Moisés le dice, ¿y quién voy a decir que me envió? Y Dios le dice, vas a decir el yo soy, el existente, el autosuficiente, el ser. Quizás lo que va a oír no lo juzga así rápidamente, pero Dios ha existido siempre, Dios es. Sin embargo, en su función de padre tuvo que haber comenzado. En su función de hijo tuvo que haber comenzado. Y en su función de Espíritu Santo tuvo que haber comenzado. Es como usted llegó a ser padre en algún momento de la vida e inició esa función. Entonces, cuando Dios le habla a Moisés y le revela su nombre, que es el nombre que por siglos los judíos no pronuncian, no se sabe incluso la pronunciación exacta, porque son cuatro letras, la Y, la W, la H y la Y. Lo que se conoce como el tetragramatrón, el nombre de Dios, el yo soy, el ser existente. Ese nombre fue el que Dios le dio a Moisés, con el que se iba a revelar. Pero no se conoce la pronunciación de ese nombre de Dios. Fue hasta siglos después que cuando se escribieron los masoretas, hombres que escribieron el libro, el texto masorético, que es uno de los textos originales en antigüedad, de donde surge la escritura, donde incluyeron en las letras las vocales de Adonai para poder pronunciar el nombre de Dios. Y entonces pronunciaron el nombre como lo más acercado, dicen, es Yahweh, lo que nosotros conocemos como Jehová. Pero ese nombre es un nombre mixto que viene de las cuatro letras y de las letras de Adonai. ¿Por qué es importante el nombre? Porque el nombre revela actitudes, carácter, revela condiciones de la persona. Cuando nosotros hablamos de los nombres en la Biblia, el nombre no es simplemente la denominación de una persona, sino encierra características propias. Por eso cuando hablamos de Yeshua o de Jesús, no estamos hablando del nombre propio de la persona, porque el nombre es el verbo se hizo carne, pero en la función que desarrolló, la función de salvación, Él es Yeshua, Él es el Salvador.
Amén. Entonces entender esto es importante para conocer aspectos de Dios. La Biblia está llena de nombres, bueno, no llena, sino hay nombres que Dios utilizó para dar a conocer parte de su esencia, de cómo es Él, de cómo piensa Él. Y hoy quiero hablarle, si Dios me concede la oportunidad de desarrollarlo, quiero hablarle porque el tetragramatrón, esas 4 letras se mezclaron con otros nombres y el día viernes hablé del Jehová Eloi, el Dios que se rodea de santos, el Dios que ama la santidad. ¿Por qué es importante la santidad? ¿Por qué la santidad? Déjenme solo tocar un punto del día viernes. No sé si usted estuvo o no estuvo, pero Pedro dice la escritura, hermano, que cuando está Pedro en la barca y el Señor le dice préstame la barca y está predicando, Jesús le dice boga mar adentro. Y entonces tira la red y Pedro tira la red y agarra una cantidad de peces que él se sorprendió. Diga prosperidad, diga multiplicación. Y entonces cuando Pedro ve la cantidad de peces, porque le dice al Señor, le dice no hemos pescado nada en toda la noche, no hay. Y el Señor le dice tira la red y cuando Pedro ve el milagro de la multiplicación, llama a la otra barca y les dice vamos a llenar ambas barcas, porque se sorprendieron, les sobrecogió temor al ver la multiplicación. Pero en ese momento Pedro dice apártate de mí porque soy hombre pecador. La convicción de la santidad del Señor llegó. Entonces el Dios que se rodea de santos es el Dios que hace multiplicaciones que te van a sorprender. ¿Por qué la santidad es importante en la casa de Dios? Porque la santidad va a traerte multiplicación, bendición a granel. Y entonces en el Salmo, me parece 78, dice, hablando el Señor, dice que hay quienes terminan sus días en vanidad. En otras palabras, entraron en el Evangelio, caminamos en el Evangelio, pero al final terminamos como comenzamos, porque no alcanzamos objetivos y no alcanzamos tremendas bendiciones, porque descuidamos aspectos que le son importantes a Dios, como el caminar en santidad, como ser santos en toda nuestra manera de vivir.